Saludos a todos, qué bueno estar con ustedes en sus hogares para poder compartir esta lectura del día sábado que tenemos durante ya una semana. Hemos estado meditando, compartiendo en nuestros hogares y esto es precioso. Hoy una vez más tengo conmigo al pastor Julio Soto, que va a compartir con nosotros la lectura y meditando en esas verdades. ¿Sabe qué? ¿Sabe, Pastor Julio, que una de las cosas interesantes es de que la Escritura muy poco nos revela qué es lo que ocurrió en ese proceso de entre la cruz que Él muere y el día domingo? Exactamente. Sabemos que nuestro Señor Jesús bajó a las profundidades. Ahora, ¿cuál sería el propósito por el cual el Señor Jesús bajó? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Sí. Pero sabemos que bajó al infierno. Y notemos, quiero tener esta lectura con ustedes para que veamos qué es el infierno. El infierno es un lugar real, que ante todos es la antesala a la condenación. Porque el infierno no es el lugar final en que los hombres estarán por la eternidad. Porque la Escritura dice en el libro Apocalipsis que tanto el Hades y el mar entregaron sus muertos y serán echados al lago de fuego después de haber sido juzgados. O sea, el infierno es la antesala donde Jesús tuvo que descender, porque como dice la Escritura que Él tomó nuestro lugar como pecador, porque Jesús en la cruz murió por nosotros como pecador, y el pecador condenado tenía que ir al infierno por ley. Entonces todo ese proceso Jesús lo tenía que vivir y hasta que resucitó. Pero veamos lo que la Escritura nos dice ahí en Marcos 9:42, que ustedes también tienen la lectura. Dice: el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano come la carne de los muertos y no muere, y el fuego nunca se apaga. Por tanto, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te sentaré en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Miren qué interesante, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces vemos que el Señor Jesús nos explicó qué es el infierno. Primero, en la teología judía, el infierno no era un tema claro. Se sabía que había un lugar de condenación. Y en aquellos entonces, en los griegos que habían avanzado tanto con sus filosofías y con todo lo que ellos enseñaban, había lo que se le llamaba el purgatorio. ¿Saben que leyendo encontré que el purgatorio viene de las metodologías, ¿cómo se llama? Se me escapó. Filosofía. Las filosofías griegas viene de ellos, pero el purgatorio no existe. Entonces, ya en medio de todo eso, sabiendo que los judíos venían de todos lados, los judíos ya en este tiempo, al momento de los días de nuestro Señor Jesús, no todos radicaban en Jerusalén. Ellos radicaban tan lejos como el África, lo que hoy es Irak, Irán. Ellos estaban hasta la India, ya ellos vivían en ese entonces. Y para la fiesta de la semana de la Pascua, mucha de esa gente llegaba a Jerusalén. Entonces, el infierno no fue tan revelado en la ley, pero nuestro Señor Jesús nos viene a exponer verdaderamente el hecho que el infierno sí existe. En el entonces, cuando Jesús habló, también habló del infierno, pero habló del lugar donde están todos aquellos justos que estuvieron esperando que el Mesías viniese o que viniera Cristo, que se llamaba la cautividad. La cautividad o el seno de Abraham, sí, donde tenemos la historia de Lázaro y el rico. Entonces, entendamos que Jesús bajó allí. Ahora, compártanos un poquito de lo que pudo haber sido ese tiempo en que Jesús estuvo en ese lugar. Bien. En realidad, este asunto del qué es lo que hizo Jesús, el Señor Jesús, entre el día que, en la cruz Él dijo consumado es, y el día de su resurrección, estamos hablando del día sábado, tiene una profundidad teológica muy grande, es una profundidad teológica muy grande. Por un lado, nosotros vemos en los evangelios la narrativa cronológica de lo que sucedió jueves, viernes, etc. Pero las epístolas nos dan la explicación teológica de este aspecto. Nosotros encontramos
2, 3 textos donde nos da una explicación de qué es lo que Jesús estuvo haciendo en ese día, el día sábado. En primer lugar, nosotros encontramos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, donde nos dice que el que subió es el mismo que había descendido y dice a las partes más profundas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que llevó cautiva la cautividad. Pero no vamos a entrar eso porque es muy profundo. Es profundo. Sí, exactamente. Bueno, pues sí tenemos que citar que el tema de que llevó cautiva la cautividad, me gustaría que lo citaran porque es una pregunta que muchos se hacen. Bien. ¿Dónde están hoy todos aquellos que murieron antes de que Cristo viniese? Amén, amén. Bueno, resulta que desde el tiempo de Adán hasta el Señor Jesucristo, todos los que creían en Dios y se sometían a los principios que Dios tenía, lo único que tenían para agradar a Dios eran hacer sacrificios de animales. Pero la Biblia dice bien claro que la sangre de los animales, la sangre derramada de los animales no puede borrar los pecados, sino solamente los cubre. Entonces, desde Adán hasta Cristo, todos aquellos que murieron con la esperanza, con la fe en Dios, murieron con la multitud de sus pecados cubiertos por la sangre de los animales que sacrificaron, esperando hasta el día que el verdadero sumo sacerdote, como dice en la epístola a los Hebreos, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, entró al lugar santísimo para obtener eterna redención para los que le obedecen. Entonces, ¿dónde esas almas, todos esos que murieron, ahí está Abraham, Moisés y todos ellos, estaban en un lugar de espera que se llama el seno de Abraham, esperando el momento de la sangre de Cristo, la única que tiene poder para borrar todo pecado. Entonces, cuando Cristo descendió a las profundidades, bajó al seno de Abraham a libertar a esos hombres que estaban retenidos, a llevarlos. Eso se llama la cautividad. Dice la Biblia, se llevó cautiva la cautividad. Salieron del seno de Abraham y hoy están en el paraíso de Dios a la espera de nosotros, el pueblo del Señor, para estar en la boda del Cordero y la gloria de Dios. Pero eso fue algo tremendo. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió y subiendo se llevó cautiva la cautividad. Eso es algo extraordinario que solamente Cristo lo pudo realizar. No hay otro. Ahora, después de una cosa, usted dijo una palabra que me llama la atención, el paraíso. Porque cuando el ladrón que estaba a la par de Jesús, él puso su fe en Cristo, Cristo no le dijo, de cierto, vas a ir al seno o al lugar de la cautividad. Ese mismo momento, miren qué interesante, desde ese momento Cristo muriendo por los pecadores, él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese es el primero que entró al paraíso. Sí. Definitivamente que ese es el primero de la gracia que entró al paraíso. Y de la mano del Señor. Exactamente. De la mano del Señor. Respondiendo a su pregunta, entiendo yo por la palabra del Señor que el paraíso de Dios es la antesala de la gloria. Porque todavía tiene que esperarse el arrebato de la iglesia, que la iglesia llegue, que esté en las bodas del Cordero, para que después nosotros podamos entrar a la gloria de Dios, donde están las moradas eternas que el Señor Jesucristo ha ido a preparar para nosotros. Oiga, eso está interesante, ¿eh? Muy interesante. Puesto que definitivamente, como tanto el lugar de condenación eterna no está habitado hoy, porque todavía no ha sido el juicio final, tampoco la Nueva Jerusalén, hasta que la iglesia sea arrebatada y pasemos las bodas del Cordero. ¡Wow! Eso está hermosísimo. Sí. Pero eso es otro tema para tratar. Exactamente. Bueno, en ese texto, en la epístola a los Efesios, nos habla primero de la cautividad que llevó Cristo, de lo cual acabamos de hablar, y segundo, de que nosotros encontramos en otro versículo, en la epístola a los Hebreos, en donde nos da un poco más de claridad acerca de la obra de Jesucristo al descender a las profundidades de la tierra. Dice en la epístola a los Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, que Jesucristo
como todos los hijos de los hombres que tienen que padecer y sufrir y pasar por la muerte, así mismo Jesucristo tuvo que pasar por ese proceso de todos los hombres para que por la muerte, pasando por la muerte, Jesucristo pudiera destruir al que tenía al imperio de la muerte, y esto es al diablo. Lo dice claramente. O sea que cuando Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra, dos cosas que hizo, pero extraordinarias: vencer a la muerte y vencer a Satanás. Lo dice clarísimo la palabra del Señor, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y a la misma muerte. Amén. Entonces, hoy en día nosotros, la victoria de Cristo es nuestra victoria. El Señor dice: porque yo he vencido, ustedes han vencido. Satanás está derrotado, está condenado, y estamos a la espera de la ejecución de su condena. Y esa obra la hizo Jesucristo, por lo cual nosotros le alabamos y lo exaltamos como nuestro Señor. Y otra cosa sumamente importante es que no solamente venció al diablo, sino venció a la muerte, a la misma muerte. Y esto es extraordinario. Y la Biblia dice: gloria a Dios, porque Dios de la muerte sacó la vida. Cristo tuvo que pasar por la muerte, pero Dios de la muerte de Jesucristo sacó la vida, y no la vida de todos los humanos, sino la vida eterna, la vida que no tiene fin. Por eso que Cristo viene a ser sabiduría de Dios y poder de Dios para todos los que creemos. Ahora, perdón, pastor, pero esto es bien importante que los creyentes lo sepamos, ¿ok? Puesto que la batalla espiritual que vivimos, desde el momento que aceptamos a Cristo hasta que Él venga o muramos, es una batalla ganada. Exacto. Nosotros estamos sufriendo una batalla, pero Cristo ya tomó la victoria. Ya está. Ahora, se puede imaginar el momento en que nosotros morimos y la muerte desearía tomar derechos sobre nuestras vidas. Tanto como dice la Escritura, que Satanás quería el cuerpo de Moisés. La muerte ha de estar ahí esperando, pero como Cristo la venció, automáticamente está declarado. Yo no sé cómo el Señor nos marcó, pero tenemos que tener una marca, como dicen las Escrituras, que Dios marca a los que son de Él, para que cuando la muerte se acerca a un creyente que está a punto de partir, no pueda exigir sobre él ninguno de sus derechos, y tampoco el diablo. Claro. Y el diablo lo sabe muy bien, que sobre nosotros no tiene el derecho, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¡Wow! Está tremendo. Sí. Por favor, siga. Bueno, yo creo, usted habló de la marca. Bueno, el diablo tiene su marca, que en los días de la gran tribulación va a marcar a su gente. Pero en estos momentos él ya tiene una marca. La Biblia dice en 1 de Juan: el que practica el pecado es del diablo. Para eso vino Jesucristo, para destruir todas las obras del diablo. O sea que si en estos momentos hay alguien que está en la práctica de algún pecado, de pecados en plural, pero hay una solución, hay una salida, que es Jesucristo. Porque Jesucristo, dice la palabra, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, el diablo ya marcó a su gente. El pecado es la marca del diablo, pero Dios también ha marcado a su gente, que es el sello del Espíritu Santo. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo, es las arras de vuestra herencia, con la cual habéis sido sellados para el día de la redención. Exactamente. Yo creo, basado en las Escrituras, que cuando muere un inconverso, el diablo envía a sus emisarios y dice: tráiganmelo a ese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es mío. ¿Y cuál es la marca de la propiedad del maligno en esa vida? El pecado. Pero cuando muere un creyente, es Dios el que envía a sus ángeles y digan: tráiganmelo a ese, porque ese es mío. Y está marcado con el Espíritu Santo. De tal manera que no podemos caer en manos del maligno, sino en manos de los emisarios de Dios, para que nos lleven a la gloria, porque tenemos ese sello de la propiedad de Dios, que es el Espíritu Santo. Oh, ¡qué maravilloso! Exactamente. Ahora veamos eso de que la muerte fue devorada, porque es otro evento pero glorioso, ¿qué? Claro. Cuéntenos un poquito de esa victoria que Cristo tomó. Bueno,
Esto es maravilloso, por eso decíamos que esto tiene una profundidad teológica tan grande que los cristianos, es necesario que todos los creyentes conozcamos la profundidad de los beneficios que Cristo ganó para nosotros. Todo es lindo, pero el punto clave es la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración. Pero el punto clave de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Con esa resurrección Él venció, el Señor venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, venció el mundo. Y su victoria es nuestra victoria. Es por eso que hoy día estamos libres del pecado, libres de la muerte, libres del poderío de Satanás, del señorío de Satanás sobre nuestras vidas. Ahora nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro libertador es Jesucristo. Ahora, la resurrección de Cristo es la gloria que nos ha regalado. Por eso dice en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, dice el apóstol Pablo, dice: amados, no quiero que ustedes ignoren acerca de la resurrección, porque el Señor mismo, en un abrir y cerrar de ojos, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los que durmieron en Cristo serán resucitados, y nosotros le estaremos siguiendo para reunirnos con Él en las nubes. Gloria, qué gloria es la que nos está esperando. Interesante, ¿eh? Y lo emocionante de esto es que esta promesa la iglesia la ha esperado por más de 2000 años. Para el apóstol Pablo, Cristo venía en sus días, y así ha sido una esperanza que definitivamente la tenemos que mantener. Que nuestra resurrección, el día que Cristo venga, los que estén muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estemos vivos, dice la Escritura, seremos arrebatados en los cielos. Y es la esperanza que tenemos. Por eso es que tenemos que vivir en justicia, por eso es que tenemos que vivir en santidad, porque esa es parte del carácter de un creyente, que se santifica como Él es puro, dice la Escritura. Ahora, veamos qué más tenemos para este día. Desde su muerte a su resurrección, obtuvo la autoridad para la iglesia. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, esto es relativo al primer texto que tocamos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, donde nos dice que llevó cautiva la cautividad, pero cuando el Señor venía subiendo de las profundidades en dirección a la gloria en el cielo, el Señor se detuvo por un momentito aquí en la tierra. Nosotros recordábamos la conversación que tuvieron María, que lo confundieron con el hortelano. Pero en ese momento el Señor, dice la Biblia, que se detuvo y dio dones a los hombres. Basado en su victoria, basado en su autoridad, Jesucristo dio dones a la iglesia. Los dones de Cristo son los ministerios. Y seguidamente en ese mismo texto nos viene hablando de los ministerios. Él mismo, dice la Biblia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con esto nos está diciendo que el ministerio que hemos recibido está basado en la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre la muerte. Está basado, la autoridad que nosotros tenemos no es una autoridad propia, es una autoridad en el nombre de Jesús, para que ministremos la porción de la gracia, del don que Él nos ha dado, pero no con nuestras fuerzas ni con nuestra sabiduría, sino con la autoridad y con la victoria de Jesucristo. Entonces podríamos decir que realmente lo que hoy poseemos de nuestro Señor, de lo que hoy poseemos en la gracia, ministerio, dones y todo eso, no es la obra de nadie. Nadie la adquirió por sus propios méritos. No es porque ayune más, no es porque ore más, sino es por una voluntad divina. La gracia. Ahora, porque lo tengo, ayuno y oro, pero no lo obtuve por ser yo más disciplinado, si lo puedo decir, es pura gracia de Dios. Y el apóstol Pablo lo recalca siempre que escribe una epístola, su introducción, su presentación. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por la gracia que Él me concedió. Él lo entiende bien y nosotros... Bueno, alguien me dijo una vez, no hemos alcanzado este ministerio por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Pues qué bello. Sí, a pesar de lo que somos, nos escogió, nos preparó, nos está moldeando. Y esto estaba meditando el otro día.
No somos una obra terminada, estamos en el proceso del perfeccionamiento de este llamamiento que por su gracia el Señor nos ha hecho. Qué maravilloso. Así que, familia, nos encontramos con toda la lectura que tenemos, y realmente es para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entendidos de que todo en nuestra vida, todo. Por eso que a mí me llama la atención que el apóstol Pablo, esa célebre frase de él: si en algo me voy a gloriar, me gloriaré en la cruz de mi Señor. A mí me parece fantástico, porque habrá muchas cosas, como el apóstol Pablo, que podía gloriarse de su conocimiento, incluso de haber subido al cielo. Exacto. Y se le reveló el evangelio. Moisés lo recibió en el monte, pero Pablo lo recibió en el mismo cielo. Tenía muchas cosas de qué gloriarse. Pero si algo es interesante en el caso de Pablo, es de que ponía su énfasis en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Sabiendo que las dos marcaban la gloriosa victoria de lo que había ocurrido ahí en el infierno. Desconocemos a plenitud. Algún día Dios nos lo revelará cuando estemos en su presencia. Pero lo que se vivió en el infierno, que por cierto, la cruz fue un proceso de 6 horas, creo. Pero la estadía de él en el infierno fue 3 días. La Biblia dice que estaría 3 días ahí. Entonces, lo que ocurrió ahí es que tuvo que haber sido algo glorioso, grande, que nosotros todavía no llegamos a comprender a la plenitud, pero lo maravilloso es que aunque no lo comprendamos, lo estamos viviendo. Por eso es que Él tiene poder para guardarnos de la muerte, de los demonios, del infierno, de Satanás y de todo. Esa célebre frase de Romanos capítulo 8, que creo que los que predicamos nos fascina mencionar. Y cuando dice la Escritura: en todas las cosas somos más que vencedores. Ni la vida, ni la muerte, ni potestades, ni qué más dice. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, me conmueve eso, ¿sabe por qué? Porque es una tremenda realidad. Es que nada, y como dice el apóstol Pablo, si siendo pecadores, enemigos de Él, nos reconcilió, ¿qué no será ahora que nos ha reconciliado? Seremos salvos de la ira venidera. Así que, mis amados, este día, por favor, léalo toda esta porción con su familia, compartan, porque este es un tiempo hermoso para celebrar lo que el Señor Jesús hizo. Y por cierto, hoy creo que es un buen día para darle gloria, ¿no? Amén. Por todo lo que hay. Por favor, mi hermano Julio, mi pastor Julio, pues nos podría dirigir la oración de agradecimiento al Señor, por favor. Amén. Gracias. Damos gracias, Padre. Eternamente, con un corazón agradecido, tú que escudriñas los pensamientos y tú que pesas los corazones, tú nos conoces perfectamente, que hay un corazón agradecido, hay una vida, Señor, entregada a ti, rendida a ti, Señor, una voluntad doblegada ante ti. Y no es por fuerza, no es por obras de terrible fuerza, sino es que tú nos has convencido, tu amor nos ha embriagado, tu amor nos ha doblegado, Señor, y nuestra voluntad está a tus pies, dándote gracias, Señor, de todo corazón por todas tus bondades y todas tus misericordias, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Así que, mis amados, les recuerdo que mañana nos reunimos aquí en Ministerio de Restauración a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo, familia, los niños, todos tenemos que venir para poder celebrar esto. Pastor Julio, muchas gracias por compartirnos su conocimiento y este tiempo de bendición. Mis amados, mañana nos vemos en este tiempo. Les bendigo. Amén.